Existe un tejido invisible que se entrelaza en cada interacción humana, una frecuencia silenciosa que la gran mayoría de los hombres es completamente incapaz de sintonizar. A lo largo de mis años de carrera en el estudio de la psicología conductual y las dinámicas de atracción, he observado un fenómeno fascinante pero trágico. El hombre promedio camina a ciegas por un mundo inundado de invitaciones silenciosas. Lo que vas a descubrir en este documento no pertenece al dominio de la seducción barata ni a los mitos populares. Es el resultado de la decodificación biológica de un lenguaje que las mujeres ejecutamos sin el permiso de nuestra propia mente consciente. Existe un protocolo de comunicación táctil, un entramado de microseñales que se activan únicamente cuando una mujer experimenta una atracción auténtica y magnética hacia el hombre que tiene enfrente. Y hoy, desde mi perspectiva como profesional y como mujer, voy a desmantelar ese código para ti. Antes de que podamos profundizar en la anatomía del primer gesto, es imperativo que reestructures por completo la forma en que procesas la realidad social. Vivimos bajo el engaño de que las palabras son el eje central de la comunicación. Nos enseñan a escuchar el contenido del discurso, a debatir las ideas y a prestar atención a las respuestas verbales. Sin embargo, la ciencia de la cognición social ha demostrado que esto es una soberana ilusión. Un célebre y riguroso análisis académico desarrollado en los laboratorios de la Universidad de Harvard confirmó una realidad incómoda para los escépticos. Un abrumador 93% de toda la información que transferimos emocionalmente no requiere del uso de las cuerdas vocales. El cuerpo no sabe mentir. Mientras una mujer puede mantener una conversación perfectamente cortés, formal o incluso indiferente en la superficie, diciendo frases corporativas o triviales como «me parece muy acertado tu punto de vista», su mapa neurológico está proyectando una realidad diametralmente opuesta a través de sus terminales nerviosas. Aquí es donde debemos invocar los cimientos de la antropología no verbal. El renombrado investigador y pionero del comportamiento humano, el profesor emérito Albert Mehrabian, dedicó gran parte de su vida a aislar los componentes del mensaje humano. Sus ecuaciones determinaron que el impacto de la palabra hablada, el significado estricto del diccionario, apenas se araña un mísero 7% de la percepción global. El 92% restante se divide de manera implacable entre la modulación del tono de voz y, de forma masiva, la coreografía del lenguaje corporal. Sabiendo esto, la pregunta que debes hacerte con total honestidad es, ¿por qué continúas operando en las interacciones basándote únicamente en ese raquítico 7%? Como especialista en el comportamiento femenino, puedo asegurarte una premisa fundamental. Nuestra biología está diseñada para emitir dualidad. No se trata de una estrategia de manipulación deliberada ni de un juego de misterio prefabricado. Es una respuesta adaptativa de supervivencia que llamamos instinto evolutivo. Si retrocedemos en nuestra línea filogenética, las mujeres de las sociedades ancestrales no poseían el lujo de la vulnerabilidad social. Manifestar un interés romántico o reproductivo de forma directa e hiperverbal conllevaba un riesgo altísimo de rechazo, aislamiento o peligro dentro de la estructura de la tribu. La selección natural favoreció a aquellas mujeres que desarrollaron un sistema de encriptación táctil, un lenguaje de sombras, un software subconsciente que emite pulsaciones físicas que solo el macho alfa, el observador agudo, merecía descifrar. El propósito de la doctora Valeria Benavides, el día de hoy, es entregarte el manual de usuario de ese software. Lo que estás a punto de aprender alterará tu percepción de manera permanente. Una vez que tus ojos aprendan a aislar estos patrones, el mundo dejará de ser un ruido caótico de palabras y se transformará en un mapa topográfico de intenciones. Verás a hombres conversando sobre el clima, la economía o la música, totalmente ajenos al hecho de que la mujer que tienen al lado está ejecutando un ritual de autocontacto que grita desesperadamente por una aproximación física, pero para ti, esa ceguera se extingue en este preciso instante. Debemos aprender a separar la paja del trigo. Existe una frontera colosal entre la agitación motriz del nerviosismo social cotidiano y el magnetismo fluido de la atracción somática. Prepárate para afinar tu visión con una precisión quirúrgica, porque nos adentraremos en el primer gran pilar de este código. Iniciemos nuestro viaje analítico por la periferia superior, el marco del rostro, el cabello.
Si consultas cualquier manual de divulgación popular o artículo genérico en Internet, te dirán de forma simplista que si una mujer se acomoda el pelo, está intentando flirtear contigo. Esa afirmación no solo es inexacta, sino que constituye una verdad a medias increíblemente peligrosa para el análisis conductual. Las mujeres tocamos nuestra melena por una infinidad de razones, totalmente desprovistas de carga erótica o romántica. Lo hacemos por simple regulación térmica cuando la temperatura asciende. Lo hacemos como un mecanismo de descarga cuando estamos sumidas en el aburrimiento de una conferencia. Lo hacemos por comodidad física o simplemente cuando estamos procesando una idea compleja en el trabajo. Si el análisis de la melena representa el preludio de esta sinfonía inconsciente, el descenso hacia la zona del cuello y la estructura clavicular constituye el verdadero núcleo de la revelación conductual. Desde una perspectiva puramente neurobiológica, esta región del cuerpo es considerada el santuario de la supervivencia. Es aquí donde se aloja la arteria carótida, el conducto hemodinámico principal que abastece de oxígeno al cerebro y cuya preservación ha sido la máxima prioridad del diseño evolutivo de nuestra especie durante millones de años. Por ende, cualquier acción motriz que altere la exposición o el contacto de esta zona frente a un tercero posee una carga psicológica masiva. Cuando el sistema límbico de una mujer desactiva las alarmas de autoprotección en tu presencia, el cuello se transforma en un mapa de señales de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, para el observador no entrenado, un toque en el cuello puede pasar por un simple gesto de fatiga o estrés. Aquí es donde la precisión clínica de la doctora Benavides entra en juego para enseñarte a trazar la línea divisoria. Un movimiento tenso, rápido, donde la palma de la mano presiona la nuca o masajea los músculos trapecios, no es más que una maniobra de pacificación biológica ante una situación de incomodidad, presión social o sobrecarga cognitiva. La mujer que ejecuta esto está intentando calmar su propio sistema nervioso debido a un factor estresante en el entorno. Por el contrario, el código del interés genuino se manifiesta a través de una dinámica diametralmente opuesta. El roce es sutil, casi imperceptible, ejecutado con la yema de los dedos índice o medio, recorriendo la línea lateral del cuello o reposando suavemente sobre el área donde se percibe el pulso. Este toque no es tenso, es etéreo, fluido y se acompaña siempre de una postura corporal abierta, con los hombros relajados y orientados hacia ti. Este comportamiento posee una base fisiológica fascinante que la neurociencia ha logrado aislar en ambientes de laboratorio controlados. Investigadores especializados en el comportamiento somático en la Universidad de Manchester descubrieron que, ante el estímulo de una presencia que genera una fuerte atracción química y cognitiva, el sistema nervioso autónomo de una mujer experimenta una sutil vasodilatación periférica. Esto provoca un incremento en el flujo sanguíneo hacia los tejidos del cuello y la parte superior del tórax, lo que a su vez genera una ligera elevación de la temperatura local y una hipersensibilidad en las terminaciones cutáneas. La mujer no es consciente de este aumento microtérmico, pero su subconsciente responde a la sensación de calidez, instando a las manos a rozar la zona de manera distraída. Es la propia biología femenina intentando, de forma involuntaria, dirigir el foco de tu atención visual hacia su zona vital más íntima. Inmediatamente por debajo del cuello, nos topamos con un territorio que la psicología evolutiva denomina la zona de la decoración activa, la clavícula y los ornamentos arquitectónicos del pecho. Este es el espacio donde cultural e históricamente las mujeres posicionan collares, dijes o cadenas. Cuando una mujer interactúa contigo y sus dedos comienzan a jugar con el colgante que lleva al cuello, estás obligado a detener tu discurso verbal por un segundo y evaluar la microexpresión adyacente. Si este juego con la joyería se ejecuta mientras sostiene un anclaje ocular y proyecta una sonrisa genuina Duchenne, aquella que activa los músculos orbiculares alrededor de los ojos, estás presenciando un fenómeno de focalización estética. Ella está utilizando el adorno como una aguja magnetizada para guiar tus ojos hacia una zona erógena secundaria. Los datos estadísticos proporcionados por los estudios de psicología evolutiva contemporánea corroboran este comportamiento con una exactitud implacable.
Se ha determinado que las mujeres incrementan la manipulación inconsciente de sus collares o pendientes en un 35% cuando se encuentran en un escenario de interacción con un varón al que perciben con un alto valor reproductivo o social, en comparación con entornos controlados donde solo conviven con pares de su mismo sexo o en situaciones de absoluta neutralidad laboral. El cerebro subconsciente busca destacar los elementos decorativos que enmarcan las zonas de alta carga atractiva. Pero el secreto más profundo y menos documentado por los analistas convencionales reside en el análisis del hueco supraesternal, esa pequeña concavidad anatómica situada justo en la base del cuello, inmediatamente por encima del esternón y flanqueada por las clavículas. En los tratados de antropología física, esta hendidura es reconocida como uno de los puntos más íntimos, desprotegidos y privados del torso humano que permanecen expuestos en las interacciones cotidianas estándar. Cuando una mujer, en medio de una pausa en la conversación o mientras te escucha narrar una experiencia personal, posa la punta de sus dedos exactamente sobre el hueco supraesternal, el indicador de conexión ha alcanzado un nivel crítico. Es el equivalente subconsciente a retirar el escudo, te está permitiendo visualizar el epicentro de su vulnerabilidad física. No obstante, como siempre te recuerdo desde mi cátedra conductual, el contexto es el soberano absoluto. Una manifestación aislada de este toque en una mujer que acabas de conocer en un entorno gélido puede ser simplemente una respuesta al clima o un tic neuromuscular. La verdadera maestría del analista radica en evaluar la línea de base conductual. Observar si la frecuencia y la delicadeza de estos toques sobre el cuello y la clavícula se intensifican de manera exclusiva cuando tú entras en su campo de interacción, en comparación a cómo se comporta con el resto de los individuos del espacio social. Si el patrón se altera únicamente ante tu presencia, la ecuación está resuelta. Pero prepárate, porque si el cuello es la fortaleza de la confianza, el territorio que estamos por invadir a continuación representa el epicentro absoluto de la estimulación neurológica. Ingresamos ahora en lo que los analistas del comportamiento denominamos el territorio sagrado de la expresión facial, el complejo neuromuscular de los labios. Para comprender la magnitud de lo que ocurre en esta zona, es necesario revisar su composición anatómica. Los labios humanos poseen una de las densidades de terminaciones nerviosas y mecanorreceptores más elevadas de toda la superficie corporal. Están conectados de manera directa y masiva con la corteza somatosensorial del cerebro. Debido a esta autopista neurológica de alta velocidad, los labios reaccionan con una inmediatez pasmosa ante cualquier fluctuación emocional, deseo o tensión interna, mucho antes de que el lóbulo frontal de la persona pueda siquiera procesar lo que está sucediendo o intentar ocultarlo. Cuando una mujer redirige el tacto hacia sus propios labios mientras te observa, está liberando una descarga de energía límbica que requiere toda tu atención analítica. Vamos a desglosar este laberinto en 3 microgestos específicos para que adquieras una visión de diagnóstico impecable. El primero y más potente de ellos es el contacto del dedo índice sobre el labio inferior. Imagina la escena. Estás exponiendo una idea, relatando una anécdota o simplemente respondiendo a una pregunta, y ella, en absoluto silencio, eleva su mano y posiciona la yema de su dedo índice de forma vertical o transversal sobre el labio inferior, presionando de manera muy leve mientras te escucha. Desde el punto de vista de la psicología de la asociación, este gesto genera un anclaje visual directo y de alto impacto. El cerebro de la mujer, operando bajo el influjo de la atracción, está ejecutando una transferencia cognitiva. Está vinculando físicamente el sonido de tu voz y el contenido de tu discurso con la zona más sensible de su rostro. Subconscientemente, su mente está procesando estímulos relacionados con el contacto físico en el área labial mientras tú hablas. Es una señal de absorción y vinculación táctil pasiva de primer orden. El segundo microgesto ha sido catalogado por eminencias mundiales del análisis no verbal, incluyendo al célebre exagente de contrainteligencia del FBI, Joe Navarro, como una de las manifestaciones más puras de la teoría de la contención, el acto de morderse el labio inferior.
En sus extensos tratados sobre el comportamiento bajo presión y el cortejo, se explica que la acción de aprisionar el labio inferior con los dientes frontales es un mecanismo homeostático de autocontención emocional. El cuerpo recurre a este estímulo físico para retener, frenar o contener una pulsión, un pensamiento o un deseo que la mente consciente sabe que no debe verbalizar de inmediato por cuestiones de protocolo social. Cuando una mujer te sostiene la mirada de manera fija o con una ligera inclinación y de pronto muerde su labio inferior de forma pausada, su cuerpo está procesando un impulso que está intentando dominar. No es un gesto de duda intelectual, es el freno de mano biológico que se activa cuando la atracción es tan intensa que la mente consciente interviene para evitar una conducta excesivamente evidente. Por otra parte, el toque o la manipulación del labio superior obedece a un cuadrante cognitivo marcadamente diferente. Mientras que el labio inferior está conectado a las respuestas de deseo y contención de impulsos, el labio superior se activa predominantemente durante los procesos de evaluación y juicio crítico. Si notas que ella pasa la yema del dedo o presiona el labio superior mientras hablas, su sistema cognitivo está procesando la viabilidad de la información, analizando tu discurso o sopesando tu estatus. No posee la carga magnética y seductora del labio inferior, pero te indica un dato sumamente valioso. No estás ante una oyente pasiva, está completamente invertida en realizar un escaneo profundo de tu personalidad y de lo que ofreces en la interacción. Finalmente, debemos abordar la fisiología detrás del acto de lamerse los labios o el humedecimiento labial intermitente. Cuando un ser humano experimenta un pico de atracción o excitación genuina en su sistema límbico, la respuesta fisiológica inmediata involucra una sutil alteración en la secreción de las glándulas salivales debido a la descarga de catecolaminas, como la adrenalina y la dopamina. Esto produce una sensación de sequedad instantánea en las mucosas bucales. El acto de pasar la lengua por los labios de forma rápida o controlada suele ser, en primera instancia, una respuesta automática para contrarrestar esa sequedad biológica. Sin embargo, el cerebro reptiliano de ambos géneros reconoce evolutivamente este microgesto como un acto de preparación para el contacto somático inminente. Un estudio pionero ejecutado en los departamentos de psicología conductual de la Universidad de Kent demostró el poder predictivo de estos movimientos. Un grupo de observadores entrenados fue capaz de determinar el nivel exacto de atracción e interés romántico de un grupo de mujeres hacia sus interlocutores, con un asombroso 71% de precisión, analizando única y exclusivamente los microgestos y la frecuencia de los contactos labiales durante interacciones breves de tan solo 5 minutos. Los labios, debido a su conexión directa con la corteza sensorial, carecen de la capacidad de enmascarar el deseo. Si en tu conversación notas que estos toques en el labio inferior, las mordeduras sutiles o el humedecimiento se repiten de manera sistemática, especialmente en los momentos de silencio donde se produce un contacto visual prolongado, estás ante una de las señales más nítidas de luz verde que la biología puede emitir. Pero ten presente esto, hasta este punto del análisis de la doctora Benavides, nos hemos mantenido en el espectro del autocontacto, la forma en que ella maneja su propio cuerpo. Lo que estamos a punto de descubrir da un giro radical de 180 grados, introduciéndonos en una dimensión donde el deseo se proyecta hacia el entorno material, antes de dar el asalto final hacia tu propia piel. Nos adentramos ahora en uno de los territorios más sutiles, sofisticados y psicológicamente fascinantes de la comunicación no verbal, la teoría de la transferencia objetal. Cuando el sistema límbico de una mujer experimenta una atracción magnética hacia el hombre que tiene enfrente, pero las barreras del protocolo social, la timidez o el espacio físico le impiden ejecutar un contacto dérmico directo, el cerebro busca una válvula de escape. En lugar de reprimir el impulso motriz de tocar, el subconsciente desvía esa energía táctil y la proyecta de manera milimétrica sobre los objetos inanimados que se encuentran dentro de su campo de acción inmediato. Es un fenómeno de canalización somática donde el objeto se convierte en un sustituto temporal de tu propio cuerpo. Para comprender esto con precisión quirúrgica, observa con atención obsesiva la forma en que ella manipula su copa de vino, su vaso de agua o su taza de café en medio de la velada.
Si notas que sus dedos no sostienen el recipiente de manera puramente funcional o utilitaria, sino que comienzan a acariciar el cristal, a deslizarse lentamente por el borde de la copa o a rodear el vidrio con una suavidad deliberada mientras te sostiene la mirada, estás presenciando un acto de proyección somática pura. La destacada especialista en dinámicas de comportamiento y lenguaje no verbal, Vanessa Van Edwards, ha documentado ampliamente este comportamiento defensivo del cerebro. Cuando nuestra mente anhela establecer un contacto físico con un individuo pero se topa con un muro de contención social, redirige de forma refleja la pulsión neuromuscular hacia las texturas más cercanas. Ella, sin saberlo, está ensayando en el objeto el tipo de tacto que su biología desearía proyectar en ti. El teléfono inteligente, el dispositivo más ubicuo de nuestra era, es otro sustrato de diagnóstico crucial, pero su lectura correcta difiere por completo de los mitos urbanos. Es evidente que si una mujer pasa la interacción revisando notificaciones o respondiendo mensajes, su atención está fragmentada y su interés es nulo. Sin embargo, el código secreto de la atracción se manifiesta cuando ella realiza la acción opuesta. Toma el dispositivo y lo coloca deliberadamente boca abajo en la mesa o lo desplaza hacia la periferia, desterrándolo de la interacción para declararte inconscientemente que tienes el monopolio absoluto de su foco cognitivo. Pero presta atención al siguiente matiz. Si a lo largo de la conversación sus manos regresan al teléfono de forma esporádica, pero no para encender la pantalla ni revisar contenido, sino simplemente para rozar sus bordes, acariciar la carcasa o darle la vuelta de manera pausada y suave, está utilizando el dispositivo como un pararrayos de su energía nerviosa. El flujo de dopamina que le provoca tu cercanía genera una tensión estática que sus manos necesitan descargar sobre una superficie física controlada. Los pendientes y la joyería periférica vuelven a jugar un rol simbiótico en este cuadrante intermedio. Cuando una mujer acaricia o desliza repetidamente sus aretes mientras escucha el hilo de tus pensamientos, está ejecutando un microgesto de doble impacto psicológico. Por un lado, está manipulando un adorno estético diseñado para capturar la atención visual hacia el marco de su rostro. Por el otro, está autoestimulando los lóbulos de las orejas, una región densamente poblada de receptores cutáneos altamente sensibles. Es una maniobra táctil que delata un estado de activación neuroquímica, donde el subconsciente emite un veredicto silencioso. Mi sistema nervioso está altamente estimulado en tu presencia. Existe, además, una métrica de invasión territorial que la mayoría de los hombres pasa por alto debido a su simpleza: la invasión del espacio neutro de la mesa. Imagina que están sentados frente a frente en un restaurante o una cafetería. En el centro exacto de la mesa suele existir una frontera invisible que divide el territorio de ambos. Si ella toma un objeto neutro, un salero, un azucarero, una servilleta o el menú, y comienza a manipularlo de forma distraída, pero desplazándolo progresivamente más allá de la línea media, posicionándolo más cerca de tu territorio que del suyo, está ejecutando un ensayo inconsciente de aproximación. Su cerebro está probando tu reacción ante la ruptura tridimensional de tus fronteras espaciales. Lo mismo ocurre con la modulación de su propia vestimenta, específicamente los botones superiores de su blusa o chaqueta. Jugar con el botón superior, acariciar la costura del cuello de su prenda, o ajustar el pliegue de su ropa de forma repetitiva y suave mientras te sonríe, representa una sutil maniobra de focalización analítica. Rara vez la mente consciente de una mujer planifica estas microacciones. Pertenecen por completo a la agenda oculta del subconsciente límbico, que prepara el terreno para la transición más crítica de la interacción, la abolición definitiva de la distancia física. Hemos cruzado el umbral intermedio. El código abandona la periferia del autocontacto y la simulación objetal para ingresar en la dimensión geométrica más reveladora de todas, la colisión epidérmica directa. Este es el punto de no retorno. Cuando una mujer toma la iniciativa de romper la barrera del espacio personal y posicionar sus manos sobre tu estructura corporal, el análisis de la doctora Benavides debe volverse de una precisión milimétrica. Cada región anatómica de tu cuerpo posee un valor arquetípico y un nivel de restricción social diferente. Por lo tanto, el significado de su toque mutará drásticamente según el cuadrante que decida invadir. Comencemos por el nivel básico de la escala de aproximación, el complejo del antebrazo. El brazo es considerado por la antropología conductual como la zona de amortiguación social.
Un toque efímero en tu antebrazo, ejecutado con la palma abierta o los dedos ligeros, mientras ella emite una risa genuina ante un comentario ingenioso que acabas de pronunciar, representa la validación estándar de afinidad. Te está comunicando: disfruto de la atmósfera que generas, me siento cómoda en este entorno. Sin embargo, el secreto milenario para descifrar si este toque es puramente platónico o encierra un magnetismo erótico reside en la variable del tiempo de retención somática. Si la risa cesa, la frase concluye, pero sus dedos permanecen anclados a tu piel un segundo más de lo estrictamente necesario. Por la convención social, la física del movimiento se altera. Ese microsegundo de retención residual es una acción netamente involuntaria de su sistema límbico, que se resiste a romper la conexión eléctrica que le produce tu cercanía. El hombro representa un ascenso de nivel en la escala de proximidad. Para tocar tu hombro de manera orgánica, ella está obligada a reducir la distancia tridimensional entre sus torsos y a elevar el ángulo de su brazo. El hombro está antropológicamente ligado a las dinámicas de apoyo, protección y validación de estatus. Si ella posiciona su mano en tu hombro mientras te comparte una confidencia de su vida privada o te felicita por un logro personal, está buscando establecer un puente de sincronía emocional y física de alta fidelidad. Está testeando qué tan receptivo eres a su cercanía a una distancia menor a los 50 centímetros. Pero la verdadera epifanía analítica ocurre en la frontera de las manos. La mano humana es el instrumento principal de exploración, posesión y afecto del primate homínido. No tocamos las manos de cualquiera, reservamos ese cuadrante de forma casi exclusiva para los círculos de intimidad biológica absoluta. Si durante la conversación, bajo el pretexto de comparar el tamaño de los dedos, examinar un anillo o de forma aparentemente accidental al alcanzar un objeto, su mano roza o se posa sobre la tuya de manera deliberada, la señal es mayúscula. Presta atención a las tácticas de justificación estética, frases como «tienes una pestaña justo aquí», mientras rozas suavemente tu pómulo, o «qué textura tan particular tiene tu camisa», mientras sus dedos recorren la tela sobre tu pectoral. Estos toques, disfrazados bajo una narrativa de corrección o cortesía, son maniobras de aproximación táctil encubierta. Su subconsciente inventa una coartada lógica para que su mano reciba permiso de tocar tu piel sin alertar tus defensas conscientes. Para sustentar esta realidad con datos de un rigor empírico incuestionable, un célebre estudio sociométrico publicado en el Social Psychology Quarterly analizó cientos de interacciones en entornos de cortejo real. Las métricas cuantitativas arrojaron que el contacto físico iniciado de forma deliberada por las mujeres se incrementaba en un abrumador 92% cuando se encontraban emparejadas experimentalmente con varones, a los que sus mapas cognitivos asignaban un alto índice de atractivo genético y conductual. Un salto del 92% destruye cualquier argumento basado en la casualidad. Finalmente, ingresamos en las zonas de luz verde absoluta, la región de la espalda baja y la estructura de la rodilla. Si mientras caminan juntos a través de un espacio concurrido o al ingresar a un establecimiento, ella posa la palma de su mano de manera firme y cálida sobre la curvatura de tu espalda baja para guiarse o mantener el paso contigo, has ingresado al territorio de la consolidación de pareja. La espalda baja es una zona de altísima carga de privacidad espacial. Nadie otorga acceso ni toca esa región, a menos que exista un deseo intrínseco de vinculación romántica establecido. Y si están sentados en paralelo y su rodilla o su muslo buscan el contacto continuo con el tuyo bajo la mesa, o si su mano se posa momentáneamente en tu rodilla para enfatizar un punto de la conversación, el semáforo biológico ha encendido todas sus luces. La rodilla es el límite de la intimidad social admisible. Cuando una mujer escala de forma progresiva desde el antebrazo neutro hacia el hombro de confianza y finalmente coloniza la mano o la rodilla, estás presenciando una escalada biológica en tiempo real. Tu deber como analista es compre. Para descifrar con maestría absoluta este compendio de señales subconscientes, es imperativo que abandonemos por un instante la mera observación anatómica y nos adentremos en la sala de máquinas del cerebro humano, la neurobiología del tacto. El sentido cutáneo es el primer canal de procesamiento que desarrollamos en nuestra ontogenia. Antes de poseer una agudeza visual madura o de descodificar las frecuencias del lenguaje hablado, el feto ya procesa su realidad a través del contacto de la dermis.
Por esta razón evolutiva, el tacto se encuentra conectado de forma directa e indestructible con el sistema límbico, la región cerebral encargada de gestionar las emociones primitivas, las pulsiones de apareamiento y los lazos de apego. Cuando una mujer experimenta una atracción auténtica y sostenida en tu presencia, su hipotálamo inicia una secreción en cadena de un neuropéptido fundamental, la oxitocina, coloquialmente denominada la hormona del lazo social. Cada microcontacto que ella genera, ya sea un roce sutil en tu codo o la caricia fluida a su propia joyería, funciona como un inyector neuroquímico. La oxitocina reduce instantáneamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, aminorando las defensas cognitivas y generando un estado de bienestar compartido. El psicólogo evolutivo Geoffrey Miller, en sus tesis sobre la selección sexual, propone que los toques femeninos operan como un sofisticado sonar biológico. Ella emite una pulsación táctil menor para evaluar tu respuesta autonómica. Si tu cuerpo se tensa, se aparta o se congela, su sistema límbico lee una señal de incompatibilidad o rechazo y repliega la conducta. Si respondes con una postura abierta, un tono de voz cálido y una inclinación sutil, le estás otorgando el visado biológico para continuar la escalada. Sin embargo, el acceso a este manual de instrucciones es completamente estéril si incurres en los 5 errores críticos de interpretación que comete el varón promedio. A continuación, desglosamos los cánones del error somático. Canon 1. La falacia del evento aislado. Un microgesto por sí solo no constituye una métrica fiable. Una mujer puede tocar su cabello de forma lenta simplemente porque se aplicó un tratamiento capilar nuevo, o puede rozar su cuello por una molestia dermatológica efímera. La maestría del analista conductual no radica en cazar gestos huérfanos, sino en identificar sinfonías de comportamiento. La acumulación de al menos 3 de estas señales, por ejemplo, cabello lento, exposición de cuello y juego con el labio inferior, dentro de un marco temporal estrecho. Los eventos aislados son ruido, los patrones son leyes. Canon 2. La ceguera ante la pacificación negativa. Tan crucial es leer la luz verde como detectar el semáforo en rojo de la incomodidad. Si ella cruza los brazos de forma compacta, protegiendo su torso, orienta sus rodillas en dirección opuesta a tu eje, desvía la mirada de forma persistente hacia las salidas o manipula objetos de manera brusca y seca, estás presenciando gestos de pacificación ante el estrés social. Confundir la ansiedad de escape con el nerviosismo de la seducción es un error táctico que destruye cualquier interacción. Canon 3. La parálisis del analista. Muchos hombres se transforman en ávidos consumidores de teoría del lenguaje corporal, pero se congelan en la ejecución. Las señales no verbales de una mujer son una invitación con fecha de caducidad neuroquímica. Si ella emite códigos de vulnerabilidad en su cuello y busca el contacto directo en tu antebrazo, y tú permaneces completamente estático, hablando de temas racionales o manteniendo una distancia gélida, su cerebro procesará tu inacción como un rechazo implícito o una falta de estatus conductual. Canon 4. El escaneo evidente, efecto escáner. No hay nada más perturbador para una mujer que un hombre que la observa fijamente con ojos de perito judicial, analizando de manera obvia si mueve un dedo o si muerde su labio. La observación debe ser periférica, elegante y totalmente integrada en el flujo natural de la conversación. Debes aprender a percibir el comportamiento sin mirar fijamente. Tu atención debe estar en sus ojos y en el contenido de la interacción, dejando que tu visión periférica catalogue los movimientos de sus manos. Canon 5. El olvido de la propia proyección. La comunicación no verbal es un circuito cerrado de retroalimentación. Si tu lenguaje corporal proyecta inseguridad, rigidez o una dominancia agresiva y descalibrada, el sistema de neuronas espejo de ella se activará de forma defensiva, bloqueando cualquier impulso natural de aproximación. Para recibir señales de alta fidelidad, debes convertirte primero en un emisor de confort, seguridad y templanza. Hemos completado la decodificación de la topografía táctil femenina. A partir de este preciso instante, las interacciones sociales dejarán de ser un enigma indescifrable para ti. Has aprendido a diferenciar la cinética del cabello, la vulnerabilidad vital del cuello, la contención límbica de los labios, la transferencia objetal y las leyes geométricas del contacto directo. Esta información no constituye una herramienta de manipulación barata. Es el puente científico para conectar con la naturaleza humana de forma auténtica, respetuosa y profundamente magnética.
Tu tarea a partir de mañana es agudizar el oído de tu visión. Observa los patrones, respeta los ritmos biológicos y calibra tus respuestas en función del feedback que su subconsciente te regala en cada segundo de interacción. Sin embargo, en la cátedra de la doctora Valeria Benavides somos rigurosos con la verdad. Todo lo que has descubierto hoy pertenece estrictamente al universo de la atracción inicial y el cortejo periférico. Son los códigos que una mujer activa cuando le interesas, cuando existes en su radar de opciones viables. Pero existe un estrato superior, un punto de inflexión absoluto donde la neuroquímica de la atracción inicial muta y se transforma en algo infinitamente más poderoso, irreversible y complejo, el enamoramiento real y profundo. Cuando una mujer cruza esa línea psicológica, la programación de su cerebro cambia por completo. Los gestos que hoy viste como sutiles se transforman en un compendio de conductas obsesivas, sacrificios biométricos y microseñales radicalmente diferentes que la gran mayoría de los hombres confunde o, peor aún, ignora hasta que es demasiado tarde. ¿Cómo puedes saber con absoluta certeza científica si una mujer ha dejado de sentir una simple atracción física por ti y está, de forma real, completamente enamorada de tu identidad? Existe un conjunto de conductas específicas, algunas de ellas profundamente contraintuitivas, que delatan este estado neurológico sin margen de error. Para descubrir este siguiente nivel del mapa mental femenino, necesitas examinar el contenido que está apareciendo en este preciso instante en tu pantalla. En ese material audiovisual te desgloso con la misma precisión clínica qué ocurre en el cerebro de una mujer cuando ya no solo quiere tocarte, sino cuando su sistema emocional te pertenece por completo. Haz clic ahora mismo en el recuadro que ves en pantalla, porque la información que aguarda allí transformará radicalmente tu manera de comprender el amor y las relaciones para el resto de tu vida. Nos vemos del otro lado. Si este análisis profundo aportó claridad a tu mente y valor a tu vida, no olvides presionar el botón de suscribirte al canal para estar al tanto de mucha más información y consejos sobre las relaciones de pareja. Dale un me gusta a este contenido y compártelo con alguien que pueda estar habitando en la sombra de la duda y necesite con urgencia la luz de esta verdad. Nos encontramos muy pronto en el próximo capítulo diseñado para descifrar los misterios del amor.